Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo webinar, a esta nueva edición de webinars de Ariplastic Community. En este caso nos vamos a centrar en los secadores con cubierta plástica para café, pero antes que nada pues me gustaría darle las gracias a todos los presentes y todos los que van a participar en este webinar en nombre de Grupo Armando Álvarez. Como saben, somos una empresa 100% privada desde el inicio de nuestra actividad, representando una de las mayores empresas familiares de España, con origen cántabro y presencia internacional. A través de nuestras 17 empresas atendemos las necesidades de sectores muy diversos, pero que se complementan entre sí, como pueden ser envases, embalajes, agricultura, geosintéticos, forestal, madera, logística y energías renovables. Desde hace unos años venimos apostando por un modelo de economía circular que garantiza un crecimiento sostenible en el tiempo, promoviendo la optimización de los recursos, reduciendo el uso de la materia prima y reutilizando los residuos mediante el reciclaje y dándoles una nueva vida. Esto nos permite seguir creciendo en los mercados en los que actualmente participamos, a la vez que contribuimos con nuestra actividad a construir una sociedad más inclusiva, justa y sostenible. Nacimos como una pequeña empresa familiar y hemos evolucionado con el tiempo hasta convertirnos en un grupo internacional líder. Ariplastic Community es nuestra plataforma especialmente dedicada a agricultores y ganaderos, en donde nos centramos en ofrecer contenido de valor para nuestros lectores. También realizamos con frecuencia este tipo de webinars de distintas temáticas relacionadas con el mundo de la agricultura. Tenemos un podcast también de nombre Ariplastic Community, que os invito a buscar en nuestro canal de Spotify, en nuestro canal de YouTube, con vídeos de interés para el sector y un gran archivo de publicaciones realizadas en la web con noticias, tendencias e información de valor en el mundo agrícola. Si quieren estar actualizados de todo lo que hacemos, les invito a suscribirse a nuestra newsletter a través de la página web de ariplasticcommunity.com. Recordarles que esta sesión de webinar tendrá un tiempo dedicado al turno de preguntas y respuestas. Todos ustedes pueden participar en él a través del chat que aparece, el chat de preguntas y respuestas que aparece en su pantalla inferior y estaremos encantados de responder sus dudas y sus preguntas. Antes de darle paso a mi compañera Luisa, quería hacer un breve repaso de su extenso currículum y de su experiencia. Luisa Duque es ingeniera agrónoma en agricultura protegida por la Universidad de Almería. Cuenta con más de 15 años de experiencia en producción de cultivos bajo cubierta en la zona tropical, participando y coordinando diferentes proyectos de investigación y desarrollo en cooperación con la universidad, la empresa y el Estado, sobre el desarrollo de nuevos productos plásticos de uso agrícola en diferentes países. Desde el año 2018 es responsable del área de la división de plásticos agrícolas del Grupo Armando Álvarez para los mercados de Colombia, Ecuador, Perú, con énfasis en los sectores florícolas y hortícolas de la región. Bienvenida, Luisa, y todo tuyo. Muchas gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos por acompañarnos en el día de hoy. Es para nosotros como Grupo Armando Álvarez pues un verdadero placer presentar y compartir nuestro portafolio y las aplicaciones que cada día permiten la mejora de procesos en diferentes cultivos alrededor del mundo. La agenda que vamos a tratar en el día de hoy, vamos a hablar un poco sobre lo que es el Grupo Armando Álvarez, vamos a ver un poco la actualidad del cultivo del café, los beneficios de la bebida del café, el futuro del cultivo y pues ya enfocándonos un poco a lo que la invitación a la charla de hoy, vamos a hablar sobre la poscosecha del cultivo con énfasis en el secado solar, los filmes de secado que recomendamos actualmente y la economía circular en la que hacemos parte activa. El Grupo Armando Álvarez, como lo comentaba mi compañero Carlos, lleva más de 58 años en el mercado y siempre está ofreciendo soluciones tecnológicas que se adaptan a la demanda de los productos. Realmente somos conocidos en todo el mundo con algunas de nuestras empresas que se dedican a la transformación y producción de productos de uso agrícola, como son Regenbas, Rafia Industrial, Sotrafa y Solplas. Entonces, en el día de hoy, pues presentaremos nuestro portafolio de cubiertas sobre secado de café.
Realmente, pues nuestra tecnología es de vanguardia, nos permite ofrecer filmes especializados para cultivos, mejorando las condiciones de cada uno en donde se hace presencia. Nuestras películas actualmente se fabrican en 7 capas, lo que permite aumentar la resistencia mecánica y permite tener una expectativa de vida mucho mayor del material. Actualmente, el cultivo del café pues sigue aumentando su demanda. Sin embargo, pues se ha tenido una alza de precios debido pues digamos, a los cambios constantes que estamos viviendo pues actualmente, no somos ajenos a ellos. Obviamente el costo de los insumos, el costo del transporte ha hecho, digamos, pues de que el cultivo haya tenido pues una alza en sus precios. Sin embargo, pues continúa la demanda. Como todos sabemos, el café pues es un cultivo muy importante porque no solamente tanto como su cultivo, su procesamiento, su comercialización y su transporte genera millones de empleos alrededor del mundo. Realmente tiene pues una importancia muy alta para la parte económica de muchos países, la mayoría pues países que están en desarrollo. Vemos entonces acá en esta imagen cómo tenemos el cinturón productor de café. ¿Qué es lo que pasa con ese cinturón? Como vemos, está alrededor de la zona tropical del Ecuador y hace presencia en América, en África y en Asia. Eso nos permite decir prácticamente que el cultivo del café pues es un cultivo mundial. Vemos entonces de que obviamente pues está en una zona de distribución muy específica y demanda unas condiciones, digamos, de cultivo muy puntuales, las cuales pues vamos a ver más adelante con el cambio climático que nos puede presentar a futuro el cultivo. Entonces, este es el cinturón productor de café. Allí vemos pues entonces todos los países donde se hace producción actualmente. En la actualidad, hay países que se destacan por su producción, como es Brasil, Colombia, Vietnam, que son los países en donde hay mayor producción como tal. Algunos pues resaltan más que otros por la calidad de su café. Sin embargo, en Centroamérica, por ejemplo, tenemos una gran producción de grano constante durante todo el año, igual que en Perú. Vemos también en África la producción que se tiene. Ahora vemos entonces, y que es de aclarar, por qué se aparece como Suiza, Alemania y Estados Unidos, digamos, como dentro de este listado. Pues obviamente ellos son importadores, pero al hacer una maquila del material se vuelven en exportadores del material ya procesado. Entonces, obviamente, pues el cultivo y su comercialización pues están presentes en muchísimos países y generan pues mucho empleo, como lo había dicho anteriormente. Vemos entonces Brasil, el cultivo pues se inició a finales del siglo XVIII, obviamente pues ahora es un cultivo, digamos, en la parte de Brasil pues más enfocado a la parte empresarial, diferencia de realmente de lo que podemos encontrar en Colombia y en Vietnam, que son producciones más enfocadas a cultivos pequeños y a cultivos familiares, igual que en Centroamérica. Entonces eso hace que obviamente pues la economía de muchos de estos países pues dependa en un gran porcentaje a ello. Incluso en Colombia, hacia los años 60 y 70, el 90% de la exportación que hacía el país era solamente de café. ¿Cuáles son los beneficios entonces de la bebida y por qué su comercialización y demanda alrededor del mundo? Realmente es un aumento de los niveles de energía, pues todos queremos tomarnos una buena taza de café al día o nos podemos tomar muchas tazas de café realmente. Favorece el control de peso, mejora el rendimiento deportivo y algunos institutos médicos recomiendan pues la mejora para la salud del cerebro. ¿Cuál es el futuro del cultivo del café? Y pues acá hay algo muy interesante. Con el cambio climático que estamos sufriendo, se considera que puede haber una redistribución de las áreas de siembra dentro del mismo cinturón de café que veíamos ahora que está entre los trópicos de Cáncer y Capricornio. Se puede decir de que en las zonas altas de estas zonas tropicales en donde actualmente no se tiene el cultivo, se puede pensar en que se pueda producir debido a los cambios de temperatura. E incluso, pues algunas teorías señalan de que se puede producir café fuera de este cinturón. ¿Por qué? Porque
pues por el cambio climático que se está presentando. Entonces ahí se puede ampliar, digamos, como esa frontera de producción en el cultivo de café. También hay algo muy interesante que es el desarrollo de nuevas variedades. ¿Para qué? Para tener una mayor tolerancia al cambio climático, pero también una tolerancia a enfermedades y a plagas que se puedan ir presentando debido a estos mismos cambios que se están teniendo. También una invitación, digamos, para el cultivo a futuro es un manejo adecuado del suelo, ya que pues en muchas zonas en donde está el cultivo se han eliminado los árboles sombra. La idea es que ahora otra vez los productores vuelvan a hacer esa resiembra de árboles para que esa, digamos, esa reforestación, digamos, sea continua y que permita tener un sombreamiento y mitigue un poco ese cambio de temperatura que se está presentando. También se habla sobre pues un uso adecuado, digamos, del agua, sobre empaques, digamos, más amigables con el medio ambiente y todo buscando ¿qué? Buscando ofertar un café climáticamente inteligente para que también eso tenga un valor adicional en el mercado. Esto pues realmente es muy importante, hacer todo ese tipo de mejoras y buscar mejorar pues obviamente el precio del café en el mercado. Hablando sobre ya la parte de calidad del café, pues entonces, ¿qué es lo que nosotros siempre tenemos que buscar? Es preservar esa calidad. ¿Para qué? Para con eso, pues tener unas condiciones adecuadas, por ejemplo, de que de la especie, de la variedad, el estado de madurez, la latitud, altitud en donde se produce, manejo del suelo y manejo del agua. Todos estos factores me van a permitir una calidad de café determinada. Pero ¿qué es lo que nosotros buscamos dentro de las características de un buen grano? Es un color, un olor, tamaño, humedad y densidad. ¿De qué van a depender estos? De los factores mencionados anteriormente y a qué van apuntados a mercados específicos. Cada mercado va a exigirnos unas ciertas cualidades, digamos, del grano y nosotros, obviamente, pues desde la parte productiva, pues dependiendo del mercado que se atienda, pues vamos a presentar unas condiciones en nuestra producción. Entonces, ya para entrar en el tema de post cosecha, que es a lo que hemos venido al día de hoy, realmente, ¿qué es lo que buscamos con el secado del café? Es preservar la calidad del grano. ¿Cómo podemos hacer eso? Eliminando el exceso de humedad. Recordemos de que cuando estamos, digamos, pensando en exportación de café, tenemos que pensar que este tiene que estar en un 10 a un 12% de humedad. Entonces tenemos que eliminar ese exceso de humedad que pueda tener el grano para permitir que se preserve la calidad y que no vayamos a tener pérdidas masivas en exportación. ¿Qué es lo que buscamos realmente con los secadores solares? Pues llegar a ese óptimo, digamos, preservar esa calidad, pero también permitir, digamos, mitigar un poco esos cambios climáticos que estamos teniendo. Sabemos todos que en las zonas tropicales, pues, por ejemplo, tenemos lluvias frecuentes o lluvias bimodales y que a veces cuando hacemos secado, digamos, del café al aire libre, nos estamos exponiendo a situaciones, por ejemplo, de rehumedecimiento que se tienen que evitar. Por eso es la invitación, por ejemplo, a usar films plásticos para el secado de café. Actualmente, pues realmente han presentado pues una gran acogida debido a que pues a la facilidad de la construcción, a la facilidad de la consecución de los materiales y que además se puedan ser construidos por el mismo caficultor. La idea es que ellos mismos lo hagan y que adecúen las condiciones, adecúen, perdón, la infraestructura a esa condición que tengan, digamos, de cultivo o en la finca, digamos, lo que puedan tener. Hay diversidad de construcciones, o sea, realmente de qué van a depender. Van a depender de esa necesidad, de la cantidad de café que necesiten, por ejemplo, pues secar. Obviamente para un pequeño caficultor, pues va a tener, digamos, un espacio adecuado para secar el café. Si estamos pensando, pues ya en producciones masivas de café, de pronto el secador solar puede decir, es que no me va a dar la capacidad. Podemos tener varios secadores solares de forma continua en rotación o también
puede que en la cosecha, digamos, principal no se pueda, digamos, de pronto no van a dar abasto, pero sí nos van a dar abasto para las cosechas intermedias. Es muy importante el secado solar porque recordemos de que nos dan actualmente en el mercado pues un valor adicional por tener este tipo, digamos, de secado pues más amigable con el medio ambiente. Entonces, pues hay que insistir y tratar de usar, digamos, pues toda esa energía solar que tenemos acá en esta zona. Nosotros hemos hecho, digamos, varios ensayos con nuestros propios materiales, ensayando que realmente plástico de cubierta de invernadero y rafia plastificada, que es uno de los materiales que se producen actualmente. ¿Qué diferencias hemos obtenido? Ya vamos a ver los gráficos. Realmente las diferencias, por ejemplo, perdón un segundo, las diferencias las vamos, o sea, las diferencias que vamos a ver son mínimas, pero vamos a ver un tema muy importante que es en la resistencia mecánica del material y la duración que ellos puedan tener en campo. Vemos entonces actualmente, por ejemplo, nuestros plásticos de cubierta tienen un 91% de transmisión de luz global comparado con la rafia plastificada de un 86.5%. La transmisión de luz difusa es muy similar, es sobre el 50%, y las termicidades varían pues entre el 35 y 48% entre los dos materiales. ¿Qué vamos entonces a encontrar con el respecto a la difusión? Somos muy insistentes con la difusión de luz en esta zona. ¿Por qué? Para que haya un mejor reparto de luz. Sabemos de que tenemos pues obviamente unas horas luz durante todo el día, que eso nos permite pues también de pronto pensar en ser más productivos o tener más optimización del uso de esas horas luz. Todo va a depender de cómo llegue, en este caso, por ejemplo, para el secado del grano, y si estuviéramos pensando en un cultivo, también cómo llegar al cultivo. Entre mayor difusión se tenga, pues hay mayor reparto de luz al interior, y entonces eso va a permitir, por ejemplo, en el caso de los secadores de café, que se haya un aumento de temperatura adecuado y que esa masa de aire caliente que nosotros estamos necesitando para el secado del grano sea eficiente. Si nosotros utilizamos materiales con baja difusión, pues realmente hay un peor reparto de luz y podemos encontrar que de pronto las temperaturas no sean las mismas dentro del secador de café. Dentro de las estructuras más utilizadas y más recomendadas, encontramos una estructura tipo túnel, que igual pues dentro de la presentación ustedes pueden ver en dónde pueden realmente pues verla al detalle, y hay unas situaciones muy puntuales que debemos de tener presente. Por ejemplo, la altura que tiene el secador solar con respecto, por ejemplo, a la persona que va a trabajar. La idea es de que las personas realmente que remuevan el grano encuentren una estructura adecuada y que la puedan movilizar fácilmente, que no la pisen ni que ingresen animales dentro de la estructura. Por eso entonces está a una altura determinada, por ejemplo, en la estructura que vemos en la imagen está mínimo a 90 centímetros. También es muy importante la altura que va a tener la estructura con respecto a la cama, digamos, en donde se van a colocar el grano a secar. Por ejemplo, en la estructura que vemos acá, también es de 90 centímetros. ¿Para qué? Para que permita un movimiento adecuado de aire cuando nosotros hacemos un movimiento de cortinas, que lo vamos a ver más adelante, y también para que permita que esa masa de aire caliente sea adecuada para secar el grano. Recordemos de que los pisos de secado, por ejemplo, en este tipo de estructuras, por lo general lo mejor que pudiéramos tener es de que fueran con el piso en malla plástica para que permita también un paso de aire desde esa parte inferior y que con el movimiento de cortinas laterales que nosotros realicemos se permitan entonces tener ese movimiento de aire adecuado que nos va a beneficiar el secado del grano. Aquí vemos, por ejemplo, los resultados del estudio que realizamos. Este estudio se hizo en Cenicafé, en Colombia, el Centro Nacional de Investigaciones de Café. Ellos compararon material de cubierta plástica que ellos utilizaban normalmente con nuestro material de rafia plastificada. Vemos entonces de que los resultados fueron pues muy similares. Realmente el tiempo de secado pues fue aproximadamente en ese momento de 9 días, y
el porcentaje de humedad que se llegó del grano fue del 10%. Esto realmente, ¿qué es lo que queremos decir con esto? De que ustedes pueden tener un secado del grano eficiente, tanto con plástico de cubierta como con rafia plastificada. Pero la diferencia de estos dos materiales es de que la rafia plastificada va a tener una mayor durabilidad en campo. O sea, vamos a tener un material de rafia mínimo por 5 años en campo, comparado con los plásticos de cubierta que pueden variar de 2 a 3 años. Entonces es importante, por ejemplo, en el uso de los secadores solares, buscar ese tipo de materiales que sean pues mucho más duraderos y mucho más eficientes, ya que estamos pensando en que esas estructuras son para pequeños caficultores y de que el nivel de inversión pues que sea a largo plazo. Aquí, por ejemplo, vemos el tema de, por ejemplo, de la instalación. Aquí vemos la instalación de nuestra rafia plastificada. Vemos entonces cómo se fija el material. Es importante, por ejemplo, de que nosotros fijemos que es la cumbrera, la parte alta por ejemplo, lo que está cubriendo la curva de esta estructura sea fija y que los laterales sean de que los podamos mover. ¿Para qué? Para permitir ese movimiento de aire de acuerdo a las necesidades que nosotros estemos pues presentando en esa zona puntual. El manejo digamos, de la estructura va a depender de eso, o sea, qué temperaturas tenemos, qué humedad tiene el grano o qué humedad, por ejemplo, podemos presentar en la zona, o si hay presencia de lluvia constante o si son, por ejemplo, pues que no sean frecuentes. Nosotros en toda esta zona podemos encontrar secados al aire libre, secados bajo estructuras, digamos tipo túnel, secados bajo estructuras, por ejemplo, de macrotúnel o túnel pequeño o sobre camas africanas. La idea es, por ejemplo, que ahora con toda la frecuencia de lluvia que en algunas zonas se está presentando, pues, por ejemplo, que las camas africanas también se puedan adecuar, por ejemplo, estas camas que vemos ahí en la imagen, se puedan adecuar y puedan usar plásticos que eviten, disculpen, el rehumedecimiento del grano. O sea, realmente es un tema pues, en el que soy muy insistente porque podemos pues, realmente enfrentarnos pues, a pérdidas masivas del material. Entonces, ¿cómo podemos utilizar mejor el secador solar? Entonces, tenemos que buscar sitios con sol durante todo el día, sitios soleados, que tengan una buena circulación de aire. Es muy importante porque si los hacemos en sitios cerrados, realmente no vamos a ver la eficiencia, digamos, de la estructura y del secado. Evitar que el agua se estanque, por eso realmente es lo de la malla plástica. Si nosotros, por ejemplo, colocamos café a secar que esté, por ejemplo, pues muy húmedo, que esa agua que está en exceso, pues que pueda realmente ser evacuada. Evitar que el sitio de construcción esté cerca a olores fuertes. Esto es muy importante. Sabemos que el grano de café absorbe cualquier olor que esté cerca, entonces obviamente si tenemos eso, el café se va a secar con esos olores muy puntuales y vamos a perder su calidad en taza. Entonces la idea es de que nos fijemos cuál va a ser el sitio de construcción, no importa que sea una pendiente, realmente este tipo de estructuras se pueden adecuar pues a casi a cualquier relieve, pero lo importante es de que, por ejemplo, tengamos estos olores, digamos, retirados o lejos de los secadores. La capa, digamos, de café, máximo de 3 centímetros, óptima o ideal 2.5 centímetros. Es muy importante remover el café. ¿Por qué? Porque si nosotros no removemos el café, pues podemos tener, digamos, una acumulación de café húmedo, por decirlo así, por ejemplo, en la estructura. La idea es que podamos hacer remover el café. Aquí vemos en la imagen un rastrillo que, por ejemplo, también fue realizado por Cenicafé en su momento, buscando que no se fuera a dañar el grano, porque obviamente pues la idea es que no se ingrese al secador. Entonces, por ejemplo, este tipo de rastrillo que además ustedes lo pueden consultar en el avance técnico que aquí aparece, ustedes lo pueden realizar directamente, permite una movención del material de forma adecuada y si nosotros removemos el material vamos a ganar un 25% en el secado del grano. Además de eso debemos de tener un buen acceso a la construcción.
¿Por qué? Porque si también lo dejamos en una zona pues muy alejada o con un camino, pues va a dificultar que se llegue al secador, pero además de eso que el movimiento del material pues sea que se dificulte aún más. Entonces, ¿cuáles son esas características que yo tengo que buscar para ese secado óptimo? Una iluminación adecuada, la temperatura, un intercambio de aire. Es muy importante, por ejemplo, en el movimiento de las cortinas, saber en qué punto está el grano. O sea, nosotros, por ejemplo, cuando hacemos ya, por ejemplo, todo el proceso de espulpe del grano después de haber sido cosechado, vamos entonces a pasar a secar. Obviamente que todo el café no se seca, por ejemplo, al mismo tiempo, vamos a hacer días de cosecha diferente. La idea es que nosotros, por ejemplo, dentro de nuestros secadores solares, hagamos una división de esa estructura de las camas de secado y vayamos identificando cuáles son los días en donde nosotros colocamos ese café a secar. ¿Para qué? Para saber entonces cómo lo estoy removiendo, qué humedad voy a tener, que lo pueda ir pesando para saber realmente si voy ajustando, si voy llegando a esa humedad ideal que es del 10 al 12%. También dependiendo por ejemplo, de la zona, vamos a tener un movimiento de cortinas en lo posible, por ejemplo, dentro de 10 de la mañana a 2 de la tarde, que son las horas en donde tenemos mayor acumulación de temperatura en esta zona tropical. También, digamos, la apertura de esas cortinas laterales, ¿de qué va a depender? De esa humedad y también de la temperatura. Entonces, si nosotros, por ejemplo, empezamos a secar el café, pues lo ideal es que, por ejemplo, las cortinas estén como en un 50%. A medida que se vaya secando el grano, podemos ir disminuyendo, por ejemplo, esas aperturas. ¿Por qué? Porque al final del secado nosotros nos conviene de aumentar aún más la temperatura para que ese café acabe de llegar bien al punto final de humedad, ¿cierto? Porque tenemos que ir gradualmente, porque todo eso es un proceso. Si nosotros hacemos, por ejemplo, un choque, digamos, de temperatura en el grano, pues de pronto no puede ser tan eficiente ni tan bueno en su calidad en taza. Entonces empezamos con 50%, después un 30% y después un 20% de apertura de esas cortinas laterales para que ya al final tengamos un aumento de temperatura muy alto, pero que el grano ya lo pueda tolerar y que permita pues llegar a ese óptimo de humedad y que nosotros ya lo podamos empacar y llevarlo a nuestros sitios de almacenamiento, cooperativas, ya dependiendo del nivel de comercialización en donde estemos. Vemos, por ejemplo, entonces, este tipo de estructura. Aquí vemos diferentes, por ejemplo, bandejas de secado y que están divididas de acuerdo, por ejemplo, a esos días de cosecha que mencionaba anteriormente. Lo ideal es esto, por ejemplo, aquí tienen una apertura de cortinas frontales también, no solamente laterales, sino frontales. Todo depende de eso. O sea, la ventaja de las estructuras que nosotros podamos realizar para secar café va a depender de nuestra necesidad, de nuestro nivel de inversión, pero lo importante es de que su manejo sea similar para llegar a ese óptimo que necesitamos para el manejo, digamos, de esa humedad, que es lo que es fundamental para preservar la calidad del café. Nosotros como Grupo Armando Álvarez hacemos parte pues de la economía circular. Realmente pues todos nuestros plásticos de uso agrícola son retirados de campo, pasan a un nuevo proceso fuera de nuestras instalaciones y se reutilizan en otras industrias ya como plástico pues reciclado. Es muy importante esto porque obviamente pues nosotros tenemos pues realmente pues un mensaje de sostenibilidad en cuanto a nuestros materiales. Pueden consultar nuestra página web y conocer un poquito más sobre este proceso que nosotros estamos realizando actualmente. Ya si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, con todo gusto estoy atenta a los comentarios que nos puedan dar. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Luisa, por este webinar. Ha estado fenomenal. Tenemos varias preguntas de los participantes. La primera sería, ¿qué espesor tiene el film?
Y nos preguntan también si además de la transmisión de luz y la difusión hay alguna propiedad mecánica que sea importante. El espesor del film generalmente para acá, para esta zona, se maneja espesor de 150 micras o 6 milésimas de pulgada, y en algunas zonas utilizan espesor 175 micras o 7 milésimas de pulgada. En cuanto, eso es el plástico invernadero. En cuanto a la rafia plastificada, se recomienda 160 gramos por metro cuadrado. También se puede conseguir, pues también nosotros producimos material de 140 gramos por metro cuadrado, pero para el secador, con la expectativa de vida que queremos dar, realmente recomendamos 160 gramos por metro cuadrado. Dentro de las fichas técnicas de los materiales, ¿qué se recomienda revisar? Pues la parte óptica es supremamente importante en este proceso porque necesitamos el mayor paso de luz y que sea eficiente en el paso, porque a veces nos podemos encontrar en el mercado con plásticos, digamos, con una baja transmisión de luz o con una baja transmisión de luz difusa. Entonces son materiales que se pueden instalar y que pueden cubrir el material del agua, pero que no son eficientes en ese proceso de temperatura y finalmente lo que necesitamos para secar el grano. Además de eso, se puede revisar la resistencia al rasgado y resistencia al impacto, porque también podemos presentar en las zonas pues granizadas, lluvias muy fuertes o vientos. Si nosotros tenemos un material que de pronto no tiene unas buenas propiedades mecánicas, pues podemos presentar, se pueden ser pues muy sensibles a daños por estos cambios climáticos. Muy bien, Luisa, muchas gracias. Luego tenemos otra pregunta que nos hacen de ¿cuál es el tiempo de secado real? Vale, veíamos entonces, el tiempo de secado pues va a depender de la zona, pero por lo general estamos sobre 6 a 9 días de secado. Con las estructuras tipo túnel estamos en promedio en esta zona en una semana de secado. Continúo leyendo. Otro asistente nos pregunta ¿cuál es el mejor tipo de estructura o la que consideren más eficiente para el secado? La más eficiente realmente es la tipo túnel que veíamos en las diapositivas, en la presentación. Obviamente dentro de las zonas también podemos encontrar pues estas estructuras como tipo macrotúnel con bandejas de secado al interior que también han funcionado muy bien, pero la más eficiente es la tipo túnel. Y luego, Luisa, una última pregunta. Nos comentan por aquí si estos sistemas de secado y plásticos han sido utilizados en el secado de otras especies vegetales o se ha centrado única y exclusivamente para el café. Sí, se han utilizado, por ejemplo, también para secar cacao con muy buena aceptación, con muy buen resultado. Para secado de vegetales también. Lo que pasa es que ya cambia un poco, por ejemplo, las bandejas de secado ya no se hacen con malla plástica, sino con mallas metálicas. De pronto se busca que la estructura sea como un poco más compacta para que el aumento de temperatura, digamos, sea mucho más rápido. Y también pues el manejo de cortinas cambiaría, el manejo de esas cortinas laterales, porque necesitamos, por ejemplo, que se seque muy rápido el vegetal y que no, por ejemplo, presenten hongos, pero sí se pueden usar. Perfecto, muchísimas gracias, Luisa. Pues no tenemos más preguntas en el chat. No sé si alguien se anima a alguna última pregunta. Ah, sí, aquí tengo otra más. Nos preguntan, ¿el material film es la mejor opción? ¿Qué hay acerca de las láminas de policarbonato o translúcidas? Realmente las láminas, digamos, de policarbonato, las láminas de PVC, o sea, todas estas láminas, incluso el cristal, ya se ha llegado a usar pues en todas estas zonas de producción cafetera. ¿Qué es lo que pasa? Que tienen un costo pues muy alto y realmente pues las economías, digamos, en la producción de café, como les comentaba, por ejemplo, en muchos de nuestros países, están centradas en pequeños caficultores.
Entonces los niveles de inversión pues van a variar, ya dependiendo de lo que quieran realizar, pero por ejemplo, los precios que varían tanto del café, por los insumos, pues la recomendación es, por ejemplo, y se llegó pues a este óptimo de estructura con cubiertas plásticas por el costo que tienen y por la facilidad de la construcción. Realmente cuando se usan estas láminas o se usa, por ejemplo, cristal, pues demanda una estructura pues mucho más resistente, mucho más costosa y pues ya todos los caficultores no las pueden asumir. Entonces es por eso que estas láminas y este tipo, digamos, de estructura tan robusta fue saliendo del mercado de secado solar. Genial, Luisa, muchísimas gracias. Nos preguntan también por aquí dónde se podrá ver la presentación grabada. Bueno, la presentación se subirá pasados unos días a nuestro canal de YouTube y también en nuestra página de Ariplastic se irá colgando información tanto de este como de otros temas relacionados con el mundo de la plasticultura y del mundo de la agricultura, ¿no? Entonces, ahí pueden ustedes acceder y ver toda la información que necesiten. Nada más, no tengo más preguntas, así que solo me queda agradecerles por su presencia y nada, recordamos eso, que le enviaremos por email la presentación también, así como la grabación del webinar y también los datos de contacto de nuestra compañera Luisa por si le surge alguna pregunta mientras ven de nuevo el webinar y ahí les atenderá con todo el gusto. Muchísimas gracias por la atención y nos vemos en el próximo webinar. Un saludo y que tengan buen día. Muchas gracias. Gracias por la compañía. Hasta luego.